Bajo la luz del sol, Andrew se encontraba caminando con lo que le quedaba de fuerzas, en ningún momento dejó de avanzar con el objetivo de llegar a la ciudad para que atiendan a Duquesa. Con ojos cansados el chico mantenía su visión fija al frente, por su mente, imágenes comenzaron a pasar mostrando su vida hasta ahora, cuando estuvo solo y cuando estuvo acompañado, en sus momentos felices y tristes. Lo último que pudo ver fue el abrazo que le dio su primo, esto provocó que dejase de caminar cuando comenzó a escuchar las palabras de Dariel. Tengo miedo. Esas simples palabras hicieron que su cuerpo se apague sin la intención de seguir, por un momento, esas palabras siguieron repitiéndose una y otra vez en su mente. Muévete. En medio de todo el silencio, esa única palabra se escuchó como un susurro perdiéndose en el aire. Andrew tenía los ojos entrecerrados mientras apretaba los dientes. Muévete. Idiota. Esas palabras se volvieron a escuchar y provenían ni más ni menos que de él mismo, no podía perder más tiempo. Comenzó a suplicarle a su cuerpo que se moviera evitando las ganas de llorar por ver que su cuerpo no se movía. Un pequeño ladrido provocó que reaccione y mirase a Duquesa la cual se había despertado. El pequeño cachorro con cuidado levantó su vista hacia el chico que la cargaba moviendo un poco la cola, al inicio intentó moverse entre sus brazos, pero soltó un pequeño ruido de dolor dejando de lado moverse sin dejar de mirarlo mientras soltaba un ladrido de vez en cuando. Duquesa. Andrew sonrió un poco acariciando la cabeza del cachorro, su cuerpo ya estaba reaccionando al estar más calmado. La abrazó con firmeza comenzando a caminar de nuevo hacia la ciudad. Primo. Donde quiera que estés, espero que estés bien y regreses. Con una mirada determinada, Andrew caminó un poco más rápido sin importarle su pie izquierdo. Se animó él solo con palabras de consuelo esperando que todo salga bien. Mientras todo esto ocurría, en algún lugar desconocido se podía ver una mansión en medio de la nada. En esta poseía 3 pisos con varias habitaciones dentro de diferentes tamaños, pero una era diferente. Dentro de una de las habitaciones en el tercer piso se encontraba un hombre en traje caminando con una libreta y un lapicero en mano. Tan solo unos segundos después, este se detiene frente a una puerta de 3 metros, con cuidado toca la puerta y una voz se oye desde dentro. Ingrese. La voz le pertenecía a un hombre mayor por cómo se había escuchado. El hombre al recibir el permiso decide entrar, abriendo la puerta con cuidado para luego ingresar a una habitación de gran tamaño, miró al frente sin moverse esperando alguna orden. Delante del hombre en traje se veía a un señor de mayor edad mirándolo con seriedad estando sentado detrás de un escritorio. Este hombre de tez morena llevaba traje gris carbón ajustado a su figura. Debajo de ese traje llevaba una camisa blanca de algodón de alta calidad con unos gemelos, dándole un toque más a su conjunto, junto a una corbata de color negro con 2 franjas azul oscuro. Sus pantalones, del mismo tejido de alta calidad que el traje, son de un negro profundo que contrasta perfectamente con su camisa y corbata junto a sus zapatos de cuero con diseño clásico estando lustrados. Se encontraba erguido con firmeza y autoridad, su rostro está marcado por rasgos fuertes y definidos, con una mandíbula cuadrada mirando al que ingresó con sus ojos, profundos y penetrantes, color crema. Su cabello color negro era salpicado con algunas canas demostrando su edad. Aparentaba tener un aproximado de 50 años de edad. Ya están los datos. La voz grave del señor se escuchó por toda la gran habitación esperando una respuesta positiva. Aquí están, señor, las características y el desempeño de uno de los jóvenes que se eligió. Con firmeza y sin miedo, el hombre respondió a su jefe teniendo una mirada seria haciendo una señal para que se acerque a entregarle la información. Sobrevivió. Preguntó el mayor con seriedad. Sí, a duras penas logró pasar una de las ubicaciones. Con cuidado, el hombre dejó la información en el escritorio del mayor. Este solo miró la información sin la necesidad de moverse. Su mirada volvió a dirigirse hacia el hombre mientras esperaba más información. Este al entender el mensaje siguió. El otro chico sigue en proceso para pasar su ubicación elegida. Ante esa respuesta, el mayor solo asintió agitando su mano. Retírate. Sin más que decir, el mayor ordenó con autoridad haciendo que el hombre asintiera comenzando a alejarse y cerrar la puerta. El lugar se quedó en un silencio ensordecedor mientras el mayor bajó la mirada hacia la imagen de la persona junto a su información. Tiene futuro. Fue lo único que dijo antes de acomodar las hojas y dejarlo en uno de sus archivadores. Volvemos a un lugar desértico siendo bañado por la luz del sol la cual se estaba escondiendo poco a poco para que domine la noche.
Podemos ver un rastro de pisadas que guiaban hacia una figura maltrecha perteneciente a Andrew. Se encontraba cansado caminando a duras penas sin apartar la vista al frente, lo único que lo mantenía firme en estas circunstancias eran los pequeños ladridos de Duquesa, el recuerdo de su primo, la imagen de su familia y la ciudad que se podía ver a la lejanía. Con cansancio, este cayó sobre una de sus rodillas, cerrando sus ojos sintiendo su cuerpo querer colapsar. ¿Qué hago? Su mente comenzó a divagar mientras reflexionaba su situación. Mientras se quedaba en silencio, como si estuviese esperando que alguien le responda, sus labios comenzaron a temblar. Tengo que seguir. Levántate. Ante su propia pregunta, este mismo susurró la respuesta que quería escuchar. Miró por un segundo a Duquesa, la cual parecía tener hambre, sed y sueño debido a todo lo acontecido. Con cuidado la acarició mientras forzaba una vez más a su cuerpo de seguir adelante y no detenerse, no ahora que la ciudad parecía estar tan cerca de él. Solo. Una hora más. En un susurro, Andrew volvió a darse palabras de ánimos, comenzando de nuevo su rumbo mientras la luz del sol se desvanecía en su camino. Mientras la noche llegaba, dentro de la ciudad se veía a la familia en un parque cerca de un hospital, este sería el lugar donde tendrían que llegar Andrew y Dariel cuando terminen de recuperar a Magnus y Duquesa. Josué, estoy preocupada. La madre de Andrew miró sus manos, desde que los obligaron a irse, sus nervios perduraron en todo momento, intentó tranquilizar a su menor hijo mientras su esposo los cuidaba a todos. Actualmente su esposo estaba a su lado en silencio, durante este tiempo, había recogido las cosas del viaje por si llegaba su hijo y sobrino para poder irse de inmediato. Mantuvo a toda la familia unida para no perderlos de vista si esas personas intentaban algo, pero en ningún momento dejó de preocuparse por Andrew. Miró a su esposa mientras pensaba en varias cosas, pero una era clara, calmarla. Confía en él, en su momento más duro, confía que podrá superarlo. Josué habló con calma acariciando la espalda de su esposa, no quería que ella perdiese la confianza en su hijo, no en un momento así. Solo quiero que ya regresen. Los chicos están preocupados y mi hermana está demasiado preocupada. Ella recordaba la actitud de sus hijos durante todo el día. El pequeño esperaba a su hermano en todo momento y preguntaba si ya había llegado, incluso dejaba de lado su comida sin terminar. Su hija cuidaba de su hermano menor y estaba a su lado esperando a su hermano, casi no hablaba a comparación de lo habitual. Su hermana había salido a comprar algunas cosas por si alguno de los chicos lo necesitaba al regresar. Volví. La voz de la última mencionada se escuchó cerca de ellos cuando la vieron llegar con algunas bolsas de compras. Sus ojos estaban rojos por haber estado llorando de vez en cuando, su mirada era decaída y preocupada por obvias razones. ¿Hay alguna noticia de ellos? La madre de Dariel miró a su hermana con un poco de esperanza, quería saber al menos una cosa de alguno de los dos. No. No sabe. La madre de Andrew se detuvo al escuchar pasos delante suyo. Su hija se asomó por la puerta del hospital con una mirada cansada. Mamá, ya entren, se hace de noche. Con un tono apagado, la hermana quería que su familia entrase al hospital ya que afuera hacía mucho frío y no deberían confiarse habiendo hombres vigilándolos en las sombras. Su madre soltó un suspiro al saber que era cierto. Su hermana también se resignó por ahora cuando caminó a su lado para entrar. Josué miró el ánimo de su familia, se resignó a mostrar algún signo de duda o preocupación, sus padres le habían enseñado a ser fuerte ante situaciones y elecciones difíciles, aunque ya no estén con él, sentía que le estaban apoyando en seguir adelante. Vayan adentro, yo esperaré a los Ki. Sus ojos se abrieron cuando unos ladridos provinieron detrás de él junto a unos quejidos de dolor y unas palabras apenas audibles. Pa. Pa pa pa. Pa. El mayor al escuchar esas palabras rápidamente se dio la vuelta para mirar a su hijo mayor malherido pero aún con vida. Andrew. Josué habló en voz alta con preocupación y miedo comenzando a caminar rápidamente hacia su hijo. La voz alta de Josué llamó la atención de la familia que estaba por entrar al hospital, pero voltearon con los ojos abiertos al escuchar uno de los nombres de los primos, rápidamente corrieron hacia él al ver su estado deplorable. Hijo. Hijo. La madre al ver a su hijo, se horrorizó por su estado actual mientras reprimía sus ganas de abrazarlo al no querer lastimarlo más. Vamos. Con cuidado, Josué cargó a su hijo para llevarlo adentro cuando vio su pie torcido. Cuando entraron, la hermana y el hermano menor miraron a Andrew con sorpresas, comenzando a seguir a su padre. Hermanito. ¿Estás bien, hermanito?
Gordita, mírame por favor. El menor habló con preocupación mientras observaba a su padre llevar a su hermano junto a Duquesa. No agobies a tu hermano, dale un poco de espacio para respirar. Su hermana trató de mantener a su hermano menor tranquilo mientras lo abrazaba. Ella también quería hacerle varias preguntas de lo que le había pasado o si sabía algo de su primo, pero sabía que no era el momento. Josué llevó a Andrew con el primer doctor que encontró en el camino para que atiendan a su hijo, mientras que la madre de Dariel se llevaba a Duquesa hacia una veterinaria. Después de un tiempo, el doctor logró acomodar el pie a Andrew y vendarlo estando en una camilla rodeado de su familia. Ya estás mejor, hermano. La hermana fue la primera en hablar con cuidado mientras miraba a Andrew. Sí. Ya estoy mejor. El chico habló con una pequeña sonrisa, conteniendo las lágrimas al ver de nuevo a su familia. Se sentó en la camilla ante la vista preocupada de su familia, pero su hermana lo detuvo. ¿Qué crees que haces? Preguntó con seriedad y preocupación. Dariel. Tengo que ir a ayudarlo. Y soy el único que puede participar a excepción de él. Miró a su hermana con determinación y cansancio, no negaba que quería permanecer dormido, pero tenía que brindarle apoyo a su primo. No lo harás, si vas no durarás más tiempo. Cuando ustedes se separaron era de tarde y ya son más de las 7 p.m. Si vas probablemente él ya haya terminado su recorrido como dijiste. Josué habló con seriedad mirando a su hijo, estaba feliz que haya logrado volver, pero dejarlo que vaya de nuevo era mandarlo a su muerte. Cuando escuchó lo que tuvo que hacer su hijo para recuperar a Duquesa, se sorprendió y enorgulleció, pero cuando escuchó sobre los 15 minutos, supo que probablemente Dariel ya haya terminado el suyo. Pero papá. Andrew miró a su padre, el cual no retrocedió en su postura firme y seria. Hijo, por favor, ya pasaste por mucho y apenas estás teniendo conciencia. La madre del chico le rogó sin querer llorar, había tenido un profundo miedo de lo que le podía pasar, agradeció de todo corazón y alma cuando lo volvió a ver con vida, no sabía si podría soportarlo más. Andrew se quedó en silencio mirando a su familia, hasta él sabía que sus palabras eran ciertas, pero, aún así, él quería intentar ayudar a su primo. Sintió el abrazo de su hermano menor y con cuidado acarició su cabello. Perdón por haberlos hecho preocupar. Andrew se resignó, sabía que si intentaba ayudarlo sería hacer el recorrido de nuevo hacia su ubicación. Reflexionó las palabras de su padre sobre el tiempo de la prueba, si eran lo mismo, entonces su primo ya tuvo que haber acabado y probablemente esté de regreso. Vamos, un poco de aire fresco te vendrá bien, solo déjanos ponerte tu chompa. La hermana del chico se acercó con cuidado para abrigarlo. Después de que hayan vestido y abrigado a Andrew, la familia con cuidado decidió acompañarlo afuera al ya no tener sus lentes y que pueda respirar un poco mejor. Andrew tuvo una sonrisa cuando salió y sintió la brisa helada contra su rostro, estuvo tranquilo con la mentalidad de que su primo regrese e irse de este lugar de vuelta a casa para jugar junto a su hermano menor. Gracias. Andrew susurró con una pequeña sonrisa y una mirada cansada. Su familia lo miró y sonrió al verlo ya más calmado. Su padre se acercó y le dio una palmada en su hombro para apoyarlo. Eres fuerte, hijo. Con una sonrisa orgullosa, su padre miró a su hijo, el cual le devolvió una mirada de cristal al aguantar las ganas de llorar adornado con una sonrisa. Pues claro que es fuerte, nosotros lo ayudamos. Su madre sonrió con felicidad al ver a su esposo consolar a su hijo como él sabía. Ella abrazó a sus otros dos hijos, los cuales sonreían mirando a su hermano siendo animado por su padre. Dariel. De repente, su estado de ánimo cambió bruscamente al escuchar el grito de la madre de Dariel, uno desgarrador que sacó un escalofrío a toda la familia. Andrew, por un segundo, sintió que su estómago se hundía por completo y, al escuchar que su tía gritó el nombre de su primo, rápidamente se separó de su padre, el cual reaccionó para correr con él y ver qué pasaba. Esta acción fue repetida por el resto de su familia. Andrew corrió hacia el centro del parque, donde se escuchó el grito de su tía, su corazón comenzó a acelerarse y su estómago a doler cuando vio a su tía tapándose la boca y mirar horrorizada hacia el suelo con lágrimas cayendo como cascadas. Al llegar, Andrew miró a su tía mientras agarraba su hombro al verla paralizada, intentó hablar, pero al sentir un charco húmedo en su pie, lentamente dirigió su mirada abajo. Andrew, al igual que su tía, se quedó paralizado mientras lentamente abría sus ojos lo máximo que podía, su cuerpo se sintió helado, su corazón dejó de latir un segundo, sus pelos se pusieron de punta y su cerebro se quedó en blanco ante la vista.
Ante él, el cuerpo de su primo estaba en el suelo sin vida, pero eso no era lo peor era que este solo tenía la parte superior mientras le hacía falta la parte de su cintura hasta los pies. La sangre lentamente comenzó a extenderse en el suelo mientras se podían ver algunos de sus órganos sobresaliendo de la parte faltante. El lugar se quedó en un silencio sepulcral incluso cuando la familia llegó para ver la horrible escena. Josué miró con los ojos abiertos, pero rápidamente abrazó a su esposa e hijo para que dejen de ver mientras estos dos últimos no decían o hacían nada. La hermana lentamente llevó una mano a su boca mientras se acercaba a su tía y por reflejo la abrazó con fuerza. Pero Andrew. Él se quedó mirando sin creer lo que pasaba, ante él, aquel que lo consideró como un hermano menor y este a él como su hermano mayor, estaba ahora en el suelo de la peor manera. Miró el rostro pálido de su primo, sus ojos ahora blancos y sin vida, no quería creerlo. Notó una nota cerca de su rostro y lentamente se agachó para recogerla para leerla mentalmente. Si no quieres que el otro perro termine igual o algún miembro de tu familia, ve a la ubicación faltante. Eso era lo que decía la nota, dentro del chico comenzó a formarse un remolido de emociones cuando terminó de leerla. Desvió la mirada con fuerza cuando escuchó a un auto encenderse, vio a un hombre en traje mirarlo a través de la ventana para comenzar a conducir lejos. Una multitud de gente se acercó al lugar rodeando la escena con horror mientras iban al hospital para pedir ayuda, pero eso no le importó a Andrew. Este se puso de pie y corrió empujando o pasando entre la multitud hacia el auto que se alejaba, cuando llegó a la calle sus ojos mostraban total ira y odio mostrando sus dientes apretados con fuerza. Malditos. Son unos malditos malnacidos. Regresen. Regresen todos. Eran los gritos del joven que salían con dolor y odio, cayó de rodillas cuando el auto desapareció de la vista. En ningún momento dejó de llorar de la ira y del dolor que estaba sintiendo en ese momento, agarró la hoja con fuerza para luego romperla en varios pedazos. Andrew con toda la ira sobre él se puso de pie para caminar hacia el hospital con los puños apretados y decidido a ir en busca de Magnus. Cuando entró, su padre lo siguió detrás suyo. Hijo. La voz baja de su padre sonó detrás suya junto a sus pasos lentos, pero eso no le importaba en este momento. No. No dejaré que esos desgraciados hagan lo mismo con ustedes. Andrew abrió la puerta donde estaba en reposo con fuerza, comenzando a cambiarse para ir a la ubicación de Magnus. Hijo. La voz firme de su padre resonó en la entrada, algo que seguía sin ser el foco de su atención, quería irse ahora. Ya dije que no. No me importa lo que digas. Iré quieras o n. Con ira y frustración, Andrew volteó con brusquedad para mirar a su padre directamente a la cara. No terminó de hablar cuando su padre no parecía molesto, pero sí serio. Lo que detuvo a Andrew de seguir gritando era que su padre le estaba estirando una bolsa. Hijo, no irás sin nada en la mano. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro mientras su mirada cambiaba a una de comprensión y tristeza. Se acercó a Andrew para darle un abrazo firme. Sé que no puedo detenerte, y si lo hiciera, sé que no terminaría bien. Confío en ti, sé que lo lograrás. Josué no hizo nada al sentir su hombro comenzar a sentirse húmedo, solo quería que su hijo entendiese que él apoyaría de lo que era capaz de hacer. Andrew se quedó inmóvil dejando que las lágrimas cayeran por sus mejillas mientras sus brazos temblaban al escuchar las palabras de su padre. Él pensó que intentaría detenerlo, que tendría que usar la fuerza, pero no esperó esto. Sus manos se levantaron para devolverle el abrazo con fuerza mientras se negaba a decir algo más excepto. Gracias. La única palabra que pudo pronunciar a su padre por apoyarlo. Josué dejó el abrazo para sujetar sus hombros y mirarlo a los ojos. En la bolsa hay vendajes y provisiones, sé que no podemos hacer nada más para ayudarte, yo creo en tu fuerza hijo, aunque no creas en ti, yo sí creo en ti. Vamos. Josué se mantuvo firme comenzando a caminar hacia afuera. Andrew se quedó en silencio mirando la espalda de su padre alejarse, bajó la mirada a la bolsa y rápidamente se limpió la cara y seguir a su padre. Afuera del lugar, Andrew junto a Josué fueron recibidos por el resto de la familia que los miraba con tristeza y preocupación, pero la madre de Dariel estaba destrozada con una mirada perdida. Hijo. Solo prométeme. Que te cuidarás. La madre de Andrew también sabía lo que debía hacer, dejar ir a su hijo a por Magnus, había escuchado las palabras de su esposo a su hijo cuando quería entrar para apoyarlo, pero sabía que esta situación sería mejor para su esposo por algunas razones. Hermanito, nunca olvides que te queremos.
La hermana sonrió con una mirada cansada mientras su hermano asentía con lágrimas en sus ojos. Lo prometo. Volveré. Andrew sonrió junto a su padre, estaba agradecido de que su familia no dejase de creer en él en esta situación, ahora tenía un motivo más para regresar. En silencio, le dio una mirada a su tía la cual seguía con la mirada perdida, se habían llevado el cuerpo de Dariel a un hospital distinto para hacerle una revisión, quiso decir algo, pero sabía que no era el momento, ella tenía que procesar las cosas. Él se sentía culpable por la pérdida de su primo, su mente volvió a llenarse de ira mientras apretaba sus puños estando listo para irse, no debía perder más tiempo. Después de un tiempo conduciendo, Andrew junto a su familia llegaron al punto donde él y su primo se habían separado. El chico bajó del auto y agarró una linterna dada por su hermana, dio una última mirada a su familia al cual estos lo miraban con preocupación y esperanza. Josué comenzó a conducir antes de ser amenazados de nuevo por los dos vehículos a su lado para vigilarlos. Andrew solo se quedó mirando cómo el carro con su familia se alejaban poco a poco quedando él solo en medio de la nada rodeado por la oscuridad y el frío de la noche. Encendió la linterna comenzando a correr donde se suponía debería estar el segundo punto, un sentimiento de tristeza llegó a su corazón recordando a su primo, recordando cuando tuvo miedo al separarse, de no volver, algo que por desgracia sucedió. Agitó la cabeza mirando con determinación e ira al frente. Primo, sé que no pude estar a tu lado en esta situación. Perdóname por dejarte solo, pero donde quiera que estés, ayúdame a rescatar a Magnus, confía que esta vez no fallaré en prometerte algo. Magnus, ya voy por ti. Su tono de voz era bajo siguiendo su ruta, siguió hablando al aire por unos minutos para luego quedar en silencio por toda la ruta. De vez en cuando se tomaba cortos descansos de 2 minutos a causa de los daños en su cuerpo por lo de la tarde, tomaba un trago de agua de una botella de vidrio para luego seguir su curso. En medio del camino, las nubes se posaron sobre él ocultando la luz de la luna y comenzando a llover. Después de un tiempo indefinido para él, logró ver a lo lejos un edificio con una grúa al lado, siendo un poco más pequeña que el edificio, ambos estaban rodeados de un pequeño muro con cercas eléctricas cubriendo los filos de esta. Entendió que las pruebas al parecer no eran iguales y que su primo tuvo que enfrentarse a una de altura. Redujo su velocidad mientras respiraba agitadamente, se acercó después de tomar un trago de agua y buscar la entrada del muro, cuando la encontró, dejó que una cámara similar escaneara su rostro y unos segundos después ésta se abrió. Respirando hondo, entró escuchando la puerta cerrarse detrás de él. Miró a un lado a la pantalla que se encontraba ahí, no dijo nada mientras la miraba con ira y, tan solo unos segundos después, se escuchó una voz. Bienvenido de vuelta, Andrew. Debido a que Dariel no ha podido completar su parte, se te ve obligado a completarlo tú en su lugar a menos que esté dispuesto a recibir las consecuencias si se rehúsa. A diferencia de la otra ubicación, aquí deberás subir todo el edificio vacío y al llegar a la cima para recoger al perro, cuando usted haya logrado lo mencionado, varios hologramas lo seguirán en su regreso hasta el último piso, contará con 15 minutos en terminar todo si no será descartado. La voz desapareció y la pantalla se encendió mostrando las mismas estadísticas que antes. La cuenta regresiva comenzó y al terminar Andrew comenzó a correr en el edificio para subir por una subida de autos. En el camino hacia la cima, Andrew se detenía para sentarse dejando que su pie enyesado se recupere un poco por el esfuerzo, aprovechó esos descansos también para comer y beber algo manteniendo las energías, al ser este un reto de su vida, sería difícil mantener la respiración regulada debido a la altura. Miró a través del edificio la noche lluviosa mientras el aire chocaba en su rostro, su mirada se suavizó mirando a la nada. Primo. Dijo en voz baja el chico al sentir un vacío por saber que perdió a su mejor amigo y un hermano para él. Agitó la cabeza para guardar las cosas y volver a correr. Estando a mitad de recorrido, este se detuvo al mirar que en medio del camino había un charco de sangre. Se quedó en silencio con una mirada triste, acercándose y tocar la sangre seca, levantó la mirada viendo que subiendo había un hilo de este mismo. Pensó en todo lo que tuvo que pasar Dariel sabiendo que estaba perdiendo sangre, probablemente se sintió desesperado. Apretó los puños volviendo a reincorporarse y seguir adelante mientras una lágrima caía de su ojo derecho, teniendo una mirada decidida a superar la prueba.
A falta de aproximadamente 5 minutos, Andrew se estaba esforzando de más al seguir subiendo. El edificio era alto y ancho, lo que le dificultaba recorrer los pisos y luego subirlos. El haber tenido que pasar por la primera ubicación y apenas salir con vida estaba teniendo sus efectos en esta situación. Apenas podía caminar cuando logró llegar a la cima faltando 4 minutos. Con apenas conciencia, se acercó al centro cuando logró ver a su otra mascota, estando dormido y amarrado con una soga como duquesa. Magnus. La voz apagada, pero feliz de Andrew, hizo que una de las orejas del perro se mueva para luego mirarlo y ladrar con miedo, pero al ver quién era, se quedó callado arañando la soga con apuro, pero sin resultado. Tranquilo, te ayudaré a salir y volveremos a casa. Andrew se acercó a Magnus mirando la soga, pensó en alguna forma de sacarlo sabiendo que sus energías estaban casi agotadas y ya no podía gastar más debido a su condición médica. Al tener una idea, sacó la botella de agua, lo tiró al suelo y agarró un trozo grande de vidrio, se acercó al cuello de Magnus para agarrar la cuerda y comenzar a cortarla con cuidado. Unos segundos fueron suficientes para tenerlo libre. Vamos. Rápido. Andrew, sabiendo lo que pasaría, agarró a Magnus el cual ladró feliz lamiendo su mejilla, pero se asustó cuando una alarma sonó y al borde del edificio comenzaron a aparecer una horda de hologramas. La simple vista hizo temblar a Magnus ya que había pasado por algo similar antes. Andrew comenzó a correr hacia la rampa y bajar lo más rápido posible. Los hologramas se acercaban a los dos rápidamente con el objetivo de tocarlos. Mientras este baja lo más rápido posible, de vez en cuando tenía tropiezos por culpa de su pie izquierdo y el cansancio. En un mal movimiento, este cayó y comenzó a rodar abrazando a Magnus. Cuando se detuvo comenzó a toser notando que salía sangre, maldijo mentalmente volviendo a levantarse y correr, pero a menor velocidad debido al dolor y a su corazón. Comenzó a desesperarse cuando miró atrás notando que su velocidad era menor a la de los hologramas que venían como una estampida. Al estar cerca de la siguiente rampa su pie izquierdo no respondió haciendo que caiga de rodillas. Con dolor, miró afuera notando que en el próximo piso se encontraba la cabeza de la grúa, abrió los ojos al tener una idea, una no tan buena. Pisó con fuerza para ponerse de pie y correr al piso de abajo, agarró las vendas que le había dado su padre en la bolsa, agarró a Magnus y comenzó a crear un tipo de sujetador para llevarlo cargado dejando sus manos libres mientras el perro colgaba en su pecho. El sudor bajaba por su rostro junto a unos jadeos pesados al ya no querer seguir corriendo. Por un momento, la idea de dejarse atrapar cruzó por su mente, todo acabaría, su dolor, su estrés, su utilidad, todo se acabaría, ¿verdad? Si él moría, su familia ya no sería de interés. Ellos dijeron que solo lo quieren a él, sin él, su familia no sería amenazada. En primer lugar, su familia estaba siendo amenazada por su culpa. Sin él, ellos vivirían tranquilos y los perros también serían libres, no más dolor y sufrimiento, sin preocupaciones de su futuro y de quién podría ser. Mientras esos pensamientos se apoderaban de su mente y ser, su velocidad disminuía poco a poco, hasta que la imagen de su primo vino a su mente. Si él moría, ¿qué le diría su primo en la otra vida? Se imaginó a Dariel mirándolo con ira, tristeza y griega decepción dejando que lágrimas bajasen de sus mejillas. Esto es lo que quieres. La voz molesta de su primo resonó por su mente haciendo que sus ojos se abrieran un poco al mostrar una imagen de él partido a la mitad como Dariel. No te atrevas a morir. No ahora. Yo no pude pasarlo por ser más débil. Tú no eres así. Aunque haya personas más fuertes que tú. Tú eres quien yo quería ser. Tú eres fuerte. La persona más fuerte que conozco. La escena hizo que pequeñas lágrimas salieran de sus ojos, y sin que él se diera cuenta, sus pies se movieron más rápido para alejarse de los hologramas acercándose a la grúa. Por favor. Salva al gordo. Y dile a mi mamá. Que lo siento. La imagen de su primo se desvaneció dejando su mente en blanco. Primo. Los ojos del chico estaban abiertos dejando que las lágrimas fluyan libremente. Sus manos apretaron más el sujetador que cargaba a Magnus el cual estaba ladrando y cuando terminó de ajustarlo lo máximo que pudo, corrió con toda la fuerza que tenía mientras apretaba los dientes y los hologramas estando a punto de tocarlo. Andrew soltó un grito que se escuchó por todo el piso donde estaba, saltó hacia la cabeza de la grúa mientras la lluvia cubría su cuerpo. Miró la cabeza de la grúa mientras comenzaba a caer, estiró sus manos y con fuerza agarró el gancho provocando que el cable de acero comience a estirarse iniciando un descenso. Sus manos comenzaban a resbalarse del gancho por la humedad y de manera desesperada trató mantenerse estable.
El chico ahora se encontraba a 6 metros del suelo y, sin poder mantener su agarre, este cayó afuera del muro e impactó de espaldas en el suelo. Andrew abrió los ojos mientras se retorcía y de su boca salía sangre, sintió que se había roto la espalda, había decidido caer así al no querer que su perro sufra algún daño grave, al ser más pequeño era obvio que no hubiese sobrevivido al impacto. Se dio la vuelta dejando caer a Magnus, el cual soltó un sonido de dolor al no caer de pie por el cansancio. Mirando fijamente a uno de sus dueños, comenzó a ladrar preocupado al verlo toser sangre y golpear el suelo teniendo una de sus manos en su espalda, se acercó mientras sangre manchaba su cuerpo para acurrucarse en la pierna del chico. Andrew miró a Magnus con su sangre y puso su mano en su boca para evitar que siga cayendo, aunque eso no funcionó mucho. Unos minutos después, mientras sus oídos escuchaban los ladridos suplicantes de su mascota, este pudo calmarse dejando de toser, se quedó en silencio respirando con fuerza, no sabía dónde estaba, no sabía la hora, tampoco sabía si logró completar el desafío a tiempo, solo quería tirarse en el suelo y que la vida decida si seguiría vivo o no, pero no podía hacerlo. Con dificultad, Andrew dejó de sujetar su espalda para ponerse de pie mientras tropezaba un poco, miró a Magnus, el cual se había quedado en silencio mirándolo, se agachó con cuidado para cargarlo y comenzar a caminar lejos del edificio. Después de un tiempo indeterminado, el chico caminaba en medio de la fría oscuridad bajo la lluvia, sus ojos estaban cerrados y apenas daba un paso cada 5 segundos, ya no podía más, ni él ni su corazón, aunque su alma le grite que siga, su cuerpo no podía responder de manera correcta. Al final terminó cediendo cuando cayó al suelo sin fuerzas. Magnus se libró del brazo inmóvil de Andrew para caminar a su rostro y ladrarle desesperadamente, se acercó para lamerle su mejilla y cuando no hubo respuesta del chico, intentó mover su cabeza con la suya comenzando a ladrar más fuerte mientras lloraba. Magnus. El ojo derecho de Andrew apenas se abrió para mirar al perro que lo miraba de manera desesperada. Perdón. Vete. Vete de aquí. Yo ya no puedo seguir. Escapa y busca refugio. Lo siento. Le fallé a Dariel. Devolver con vida. Primo Shoso. 1. Bajo la lluvia, las lágrimas de Andrew se mezclaron con el agua volviendo a cerrar su ojo, el chico apenas respiraba por largos periodos de tiempo mientras que en el aire se escuchaban los ladridos de Magnus intentando despertar a uno de sus dueños. El rostro de Andrew no reaccionaba ante todo esto, teniendo una expresión tranquila, unos segundos después se pudo ver su rostro siendo iluminado por algo que se acercaba. Magnus miró hacia la fuente de luz comenzando a ladrar. Fin del capítulo.